En esta sexta práctica estudiaremos el concepto de inercia rotacional a través del análisis del movimiento rotacional de cuerpos rígidos. Al hablar del movimiento rotacional de cuerpos rígidos, nos referimos a la rotación que dichos cuerpos desarrollan cuando se mueven con cierta velocidad angular alrededor de un eje de rotación que puede pasar por su centro geométrico o por cualquier otro punto arbitrario. Podemos considerar a un cuerpo rígido como un conjunto de partículas, cada una de las cuales posee una masa específica, como es el caso de las partículas con masas m1, m2 y m3. Al mismo tiempo, cada una de estas partículas se encuentra ubicada a una distancia r con respecto al eje de rotación. Debido al movimiento que tienen, estas partículas cuentan con energía cinética determinada por la ecuación K igual a 1/2 de la masa por la velocidad tangencial al cuadrado. Siendo congruentes con el análisis de movimiento rotacional, recordemos que la velocidad tangencial es igual al producto de omega r. Por lo cual, al sustituir esta igualdad en la ecuación de energía cinética, obtenemos la siguiente expresión que nos permite determinar la energía cinética que tiene cada una de las partículas que componen al cuerpo rígido. Por lo tanto, si deseamos conocer la energía cinética total del sistema, lo podemos hacer sumando la energía de cada una de las partículas, y aquí podemos darnos cuenta nuevamente que cada una de ellas cuenta con una masa específica, están ubicadas a una determinada distancia con respecto al eje de rotación, pero todas ellas poseen la misma velocidad angular. Debido a que esta ecuación contiene algunos términos semejantes, es posible simplificarla de la siguiente manera. Y en esta expresión, el término que aparece entre paréntesis lo podemos representar como la sumatoria de mi por ri cuadrada, donde i indica cada una de las partículas que componen al cuerpo rígido. En este punto, nos vamos a enfocar en el análisis de este término, dado que dicha sumatoria representa lo que conocemos como inercia rotacional o momento de inercia, que comúnmente denotamos por la letra I mayúscula y que tiene por unidades kilogramo por metro cuadrado. Esta inercia rotacional o momento de inercia es una medida de la oposición que presenta el cuerpo a cambiar su estado de movimiento rotacional, o dicho de otra manera, es una medida de la oposición que presenta el cuerpo a rotar debido a su masa. Tomando en cuenta que todo el término de sumatoria lo podemos reemplazar por la letra I, es posible reescribir la ecuación de energía cinética total de la siguiente manera, donde tenemos que dicha energía va a ser igual a 1/2 de la inercia rotacional por la velocidad angular al cuadrado. Si comparamos la ecuación de energía cinética que todos conocemos inicialmente con la ecuación a la cual hemos llegado para el caso rotacional, podemos darnos cuenta de que son muy similares entre sí, y esto nos permite establecer una analogía entre el caso rotacional y el caso lineal. Por una parte, cuando analizamos el caso rotacional, tenemos a la velocidad angular, la cual es análoga a la velocidad v que utilizamos cuando analizamos movimiento lineal. Por otro lado, para el caso rotacional tenemos a la inercia, la cual es análoga a la masa que empleamos para el análisis de movimiento lineal. Retomando nuevamente la definición del momento de inercia, donde tenemos que I es igual a la sumatoria de mi por ri cuadrada, esta sumatoria también la podemos representar como la integral de r cuadrada por los pequeños diferenciales de masa que estamos analizando en el cuerpo. De esta última definición podemos identificar que el momento de inercia va a depender de la ubicación del eje de rotación, va a depender también de la distancia a la que se encuentra distribuida la masa en el cuerpo, y esta distribución de masa va a estar en función de la geometría que tenga el cuerpo, y finalmente va a depender de la masa del cuerpo. Una vez que hemos analizado la base conceptual de nuestra actividad, es importante que sepamos qué es lo que vamos a hacer en ella. Nuestra práctica tiene por objetivo determinar los momentos de inercia experimentales de un disco de aluminio y de un anillo de acero. Hasta ahora sabemos que la inercia rotacional está determinada como la sumatoria de mi por ri cuadrada y que esto se puede representar como la integral de r cuadrada de m. También sabemos que la solución de esta integral va a depender de la geometría de los cuerpos, por lo cual, si resolvemos para un disco y para un anillo, vamos a tener las siguientes ecuaciones que nos permitirán determinar sus momentos de inercia.
De esta manera tenemos que la inercia del disco va a ser igual a 1/2 de su masa por el radio al cuadrado, mientras que la inercia del anillo va a ser igual a 1/2 de su masa por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado, siendo R1 el radio interno del anillo y R2 el radio externo. Utilizando estas ecuaciones, lo primero que vamos a hacer será determinar los momentos de inercia teóricos de ambos cuerpos. Para ello, mediremos el radio del disco para calcular su momento de inercia y de igual manera mediremos los radios interno y externo del anillo para calcular también su momento de inercia teóricos. Una vez calculados estos valores, comenzaremos a trabajar con nuestro desarrollo experimental. Utilizaremos un sensor de movimiento rotacional con el cual vamos a medir la velocidad angular del sistema en radianes sobre segundo, y acoplado a este sensor vamos a tener una polea en cuya parte intermedia enrollaremos una cuerda. La cuerda la haremos pasar a través de una segunda polea ubicada al frente del sensor de movimiento rotacional, y en el extremo de dicha cuerda sujetaremos un gancho con un contrapeso de 20 gramos. Sobre la primera polea vamos a colocar el disco de aluminio, y una vez que enrollemos la cuerda vamos a soltar el contrapeso para que debido a la acción de este comience a girar el sistema con una determinada velocidad angular. Al mismo tiempo, a través del software, vamos a generar la gráfica de velocidad angular contra tiempo, y una vez que hayamos llevado a cabo este sencillo procedimiento, realizaremos una serie de cálculos para determinar el valor del momento de inercia del disco. Para ello, el primer paso consiste en utilizar la herramienta de ajuste lineal para determinar la pendiente de la gráfica de velocidad angular contra tiempo, la cual representa la aceleración angular del sistema medida en radianes sobre segundo al cuadrado. El siguiente paso consiste en determinar la aceleración con la cual está cayendo el contrapeso. Para ello tenemos que la aceleración angular que calculamos previamente es igual a la razón de cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. También sabemos que la velocidad tangencial es igual al producto de la velocidad angular por el radio, por lo cual a través de un despeje obtenemos que la velocidad angular es igual al cociente de la velocidad tangencial dividida entre el radio. De esta manera, si sustituimos la igualdad en la ecuación que tenemos aquí, obtenemos lo siguiente, donde la aceleración angular es igual a la razón de cambio de la velocidad tangencial con respecto al tiempo dividida entre el radio. De esta manera, si pasamos multiplicando el radio por la aceleración angular, obtenemos lo siguiente, donde podemos darnos cuenta que de este lado tenemos la razón de cambio de la velocidad tangencial con respecto al tiempo, y esto es igual a la aceleración a con la cual está cayendo el contrapeso. Dicha aceleración la podemos calcular finalmente a través de la ecuación a igual al producto de la aceleración angular multiplicada por el radio de giro, donde dicho radio de giro es el radio de la sección de la polea donde se encuentra enrollada la cuerda. En un tercer paso vamos a determinar la tensión en la cuerda. Para ello sabemos que sobre el objeto que tenemos en esta parte actúan la fuerza de tensión y el peso, por lo cual al hacer un análisis de segunda ley de Newton vamos a tener que la tensión menos el peso, que es igual a la masa total que tenemos en esta parte multiplicada por la gravedad, es igual nuevamente a la masa total multiplicada por la aceleración que calculamos en un paso previo, incluyendo el signo negativo, dado que dicha aceleración va dirigida hacia abajo. Por lo anterior, si despejamos la tensión de esta ecuación, obtenemos lo siguiente. Una vez calculada la tensión en la cuerda, el siguiente paso consiste en determinar el torque que ésta ejerce sobre el sistema. Para ello, sabemos que la cuerda se encuentra enrollada sobre la sección intermedia de la polea y que ésta tiene un radio que denominamos radio de giro. Por lo anterior, el torque va a ser calculado como el producto de la tensión por el radio de giro. El siguiente paso de análisis consiste en determinar el momento de inercia experimental del disco. Para ello, utilizaremos la segunda ley de Newton, la cual establece que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Esta ecuación es utilizada para el análisis de movimiento lineal, pero nosotros vamos a establecer la relación que tiene con el movimiento rotacional. Vamos a tener que la fuerza es análoga al torque, la aceleración es análoga a la aceleración angular y la masa sabemos que es análoga a la inercia rotacional o momento de inercia. Por lo cual,
Al reescribir la ecuación de la segunda ley de Newton para el caso rotacional, obtenemos lo siguiente. En esta ecuación, al despejar el momento de inercia o inercia rotacional, vamos a tener que este es igual al cociente del torque dividido entre la aceleración angular que calculamos a través de la pendiente de la gráfica de velocidad angular con respecto al tiempo. De esta manera habremos obtenido el primer resultado experimental correspondiente al momento de inercia del disco. En esto consiste el primer experimento, el cual, como lo mencionamos anteriormente, llevaremos a cabo utilizando un contrapeso de 20 gramos y posteriormente repetiremos toda la prueba con un contrapeso de 40 gramos, los cuales van a incluir adicionalmente la masa del gancho o sujetador. Cada uno de los resultados obtenidos en estas pruebas será comparado a través del porcentaje de error con el valor teórico del momento de inercia del disco obtenido a través de esta ecuación. En el segundo experimento vamos a determinar el momento de inercia del anillo de acero, para lo cual, sobre el sistema que teníamos armado previamente, vamos a colocar encima el anillo de acero y repetiremos nuevamente nuestro proceso de 5 pasos haciendo uso de un contrapeso de 20 gramos y posteriormente de un contrapeso de 40 gramos, incluyendo la masa del sujetador. Los resultados obtenidos en cada una de estas pruebas los vamos a comparar con el momento de inercia teórico del anillo que obtuvimos haciendo uso de la ecuación que tenemos en esta parte. Hasta este punto contamos con un panorama general de lo que vamos a hacer en la actividad. Los detalles específicos los pueden consultar en el documento de la práctica.